Pues muy bien, doctora Cecilia Rico. Permítame a esta hora retomar la comunicación con el director de FEDesarrollo y uno de los miembros de la comisión de expertos que preparó un borrador de lo que podría ser la reforma tributaria que llevaría el gobierno nacional a consideración del Congreso. Doctor Villar, la primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿cuáles son esos cambios en materia del impuesto de renta que se está proponiendo por parte de ustedes al gobierno y que veremos a ver si la lleva a consideración del Congreso? Bueno, en materia de rentas se proponen varios cambios por parte de la Comisión Tributaria. El primero es simplificar radicalmente el impuesto de renta de las sociedades, de las empresas. Hoy en día ese impuesto es muy complejo, tiene un componente que se llama propiamente el impuesto de renta, que es del 25%, pero a eso hay que sumarle otro que es lo que se conoce como el CRE y adicionalmente una sobretasa del CRE, que en conjunto con los otros dos elementos suman un 43% para el año 2018, si se siguen las reglas vigentes. La propuesta es eliminar toda esa masa de impuestos diferentes, cada uno de los cuales tiene además una contabilidad distinta, y reemplazarlos por un impuesto unificado a las utilidades empresariales, cuya tarifa estaría entre 30 y 35%. Una característica de ese nuevo impuesto es que eliminaría todos los beneficios y los tratamientos especiales que hoy existen para algunas empresas, dependiendo de sus características sectoriales o de su ubicación o de si están en zona franca. Con la nueva propuesta simplemente habría una tarifa unificada más baja para todas las empresas del país. En materia de impuestos a la renta de personas naturales, hay una extensión de la base, en el sentido de que se empezaría a pagar con una renta gravable un poco más baja que la que se usa actualmente, pero las tarifas se ajustarían de tal forma que eso tuviera un efecto mínimo sobre lo que pagan las personas de ingresos relativamente bajos, y de tal forma también que la tributación fuera más progresiva a medida que aumenta el impuesto. Se propone también gravar las pensiones altas, las pensiones de más de unos 4 millones de pesos, con tarifas que serían bastante bajas y que reconocerían el hecho de que hoy en día los pensionados pagan su propia salud, a diferencia de cuando eran empleados en los que el empresario pagaba el aporte para la salud. Hoy en día el empleado cubre totalmente la tarifa de salud y eso se reconocería como parte del impuesto de renta que tendrían que pagar los pensionados. Muy importante además, se plantea el pago por parte de las personas naturales de impuestos sobre los dividendos. Eso es un elemento muy progresivo de la propuesta que hizo la Comisión Tributaria, porque las personas que tienen más ingresos típicamente obtienen sus ingresos de dividendos que obtienen de las empresas. Los dividendos hoy en día son renta no gravada y pasaría a ser gravada con un tratamiento especial que reconocería el hecho de que la empresa ya ha pagado unos impuestos. Me gustaría saber, doctor Villar, y esto un poco más para la gente, si en materia de trámites o de los mismos formularios se plantea algo para hacer más agradable a la hora de pagar impuestos a los ciudadanos. Bueno, en realidad los formularios no fueron un tema de estudio directo por parte de la Comisión. La Comisión no entró en ese nivel de detalle, pero sí hay propuestas encaminadas a simplificar el pago de los impuestos y hacerlo más amigable. Una muy importante es la de crear un sistema simplificado de tributación para las personas naturales que tienen pequeños negocios y que tienen ventas que se ubican por debajo de niveles de unos 130 millones de pesos al año, o sea, unos 11 millones de pesos al mes. Para esas empresas que venden esos montos, se propone que si venden menos de 30 millones de pesos al año, o sea, menos de 3 millones, simplemente no pagan
ni tienen que facturar impuesto al valor agregado, IVA. Si pagan entre 30 y 130 millones, si venden entre 30 y 130 millones de pesos al año, tienen que facturar IVA y tienen que pagar impuesto de renta, pero se pueden acoger a una opción voluntaria, que es que en lugar de declarar renta y hacer todo un trámite dispendioso en esa declaración, paguen simplemente una tarifa del 5% sobre el valor bruto de sus ventas, y ese 5% les cubra lo que corresponde tanto al impuesto de renta como a lo que sería la facturación del IVA. Por último, doctor Villar, frente a lo que es el tema de los beneficios que hoy tienen los asalariados, los trabajadores a la hora de la declaración de renta, es decir, la deducción por pago de intereses de vivienda o la seguridad social, prestaciones sociales, ¿sobre eso hay alguna propuesta de desmontarlos o por el contrario mantenerlos en lo que sería esa reforma tributaria? Sí, una característica muy importante de la propuesta que hizo la Comisión es que mantiene todos los beneficios que tienen las personas naturales en la actualidad. Los aportes para pensiones voluntarias, los pagos por vivienda, por intereses de vivienda, los pagos por educación, todo ese tipo de aportes que constituyen deducciones en el pago de impuestos se mantienen tal como existen hoy. Lo único que se propone es que para aquellas personas que tienen ingresos muy altos, el monto total de deducción que pueden hacer por este tipo de conceptos en conjunto no pueda superar un determinado monto. De esta forma, una persona que gana ya un monto muy grande de recursos no puede seguir sumando deducciones, por ejemplo, por pagos de pensiones voluntarias o por pagos de educación, más allá de un monto que sea razonable para lo que valen realmente esos aportes y para que a partir de cierto nivel de ingresos realmente la tributación se vuelva progresiva. Pues muy bien, doctor Leonardo Villar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía.